A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo se construye el poder? Pero no el de los castillos o los grandes imperios que ya conocemos. Vamos mucho más atrás, al plano original, a la idea fundamental. Hoy hacemos un viaje al origen para entender ese salto increíble que nos llevó de ser simples aldeas a construir las primeras y poderosísimas ciudades-estado. La pregunta que nos va a guiar es esta, que es fascinante. ¿Cuál fue la chispa que hizo que unas comunidades agrícolas, que vivían de lo suyo y aisladas, se convirtieran de repente en centros urbanos complejos y dominantes? Es un puzzle de la historia y vamos a intentar resolverlo pieza a pieza, porque en él está el ADN de nuestras propias ciudades. Os cuento el plan de viaje. Primero veremos ese gran salto de la aldea a la ciudad. Luego le haremos una autopsia a ese nuevo poder urbano para ver cómo funcionaba. Entenderemos qué lo movía por dentro, cuál era su motor social. Y para terminar, un cara a cara épico. Mesopotamia contra Egipto. Venga, vamos al lío. Para entender esto hay que imaginarse el mundo de antes de que existieran murallas, de que hubiera palacios. El mundo era, básicamente, un montón de aldeas del Neolítico. Comunidades pequeñitas que vivían de lo que cultivaban y poco más. Pero claro, algo estaba a punto de cambiarlo absolutamente todo. Y este cambio se ve clarísimo en una línea de tiempo. El punto de inflexión, el momento en que todo se acelera, es la edad de los metales. Esto es clave. Es el puente que nos saca de la prehistoria y nos mete de lleno en la historia. Porque, ojo, dominar los metales no era solo tener mejores herramientas, era forjar, y nunca mejor dicho, una nueva forma de poder. Fue un proceso lento, sí, pero imparable. Al principio las aldeas se juntan porque se necesitan para hacer cosas grandes, como canales de riego, pero muy pronto las que tienen la tecnología punta de la época, o sea, las que saben trabajar el metal, empiezan a dominar al resto. Y aquí, justo aquí, es donde nace algo totalmente nuevo, la dominación del hombre por el hombre. Es el germen de la ciudad-estado. Vale, ya tenemos el cómo se formó. Ahora vamos a ver el qué. ¿Qué era exactamente esta nueva ciudad? Porque, vamos a ver, ya no estamos hablando de 4 cabañas puestas juntas. No. La ciudad-estado es una máquina de poder y su arquitectura está diseñada para eso, para proyectar y mantener ese poder. Su forma es un espejo de su función social. Es que el contraste con una aldea es brutal. Fijaos, donde antes había un río o un bosque como límite, ahora ¡pum!, murallas. El granero, donde todos guardaban su parte, se convierte en una especie de hacienda para recaudar tributos. Y lo más evidente, las casas ya no son todas iguales. De repente, la arquitectura te grita que hay una jerarquía, que hay ricos y pobres. Y cada uno de estos nuevos edificios tenía su porqué, claro. La muralla no solo defendía, era una declaración de intenciones, una forma de decir, aquí mando yo. El palacio y el templo eran el centro de control político y, bueno, de las ideas. Y el granero era el banco central de la época. Allí se guardaba toda la riqueza que se le sacaba a las aldeas sometidas. Pero, a ver, ¿qué movía toda esta maquinaria urbana? ¿Cuál era su combustible? Pues la respuesta está en un concepto que a lo mejor suena un poco técnico, pero es fundamental: el modo de producción asiático. Quedaos con este nombre porque es la pieza que nos falta para entender cómo se consolidó el poder y, en el fondo, cómo nació el Estado. Dicho de forma sencilla, es un sistema de control y explotación desde un centro. Una élite en la ciudad se apropia de todo lo que les sobra a las comunidades agrícolas de alrededor. Y ojo al dato, no lo hace porque sea la dueña de la tierra, sino porque tiene el poder político y el ejército. Es, si lo pensamos bien, el primer gran sistema de impuestos de la historia. Aquí está el meollo de la cuestión. Las aldeas seguían a lo suyo, cultivando como siempre. La gran diferencia es que ahora tenían un poder por encima que les exigía un pago forzoso. Este tributo no solo servía para pagar al ejército y a los funcionarios, sino que creó la primera gran brecha social. Una élite que acumulaba riqueza y una masa de gente que la producía. El poder ya no estaba repartido, estaba concentrado. Claro, este sistema también lo puso todo patas arriba en la economía. Con tanto excedente acumulado en los graneros, el comercio entre ciudades se disparó. Pero el trueque de te cambio trigo por cerámica se quedaba corto. Era un lío. La solución, pues una forma primitiva de moneda, normalmente discos de plata con un peso fijo. Y esto, claro, permitió comerciar a una escala nunca antes vista. Y todo esto nos lleva a un caso de estudio que es alucinante. Vamos a comparar a las 2 primeras grandes civilizaciones que nacieron de los ríos: Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, y Egipto a lo largo del Nilo. Ambas surgieron en un entorno fluvial, pero sus mundos, no podían ser más diferentes.
Si tuviéramos que resumirlo en una frase, sería algo así. Mesopotamia, con sus ciudades siempre en guerra unas con otras, desarrolló una cultura militar. En cambio, Egipto, más aislado y estable, centró todo su mundo en la vida después de la muerte, creando una cultura funeraria. Y esta pequeña diferencia lo va a definir todo. La clave de todo está en el entorno. El clima húmedo de Mesopotamia hacía que sus construcciones de adobe y arcilla se degradaran con el tiempo. Por el contrario, el clima súper seco de Egipto conservó sus gigantescos monumentos de piedra. Esto explica por qué las pirámides siguen ahí, imponentes, y de los zicurats apenas nos quedan los cimientos. Sus materiales y su tecnología eran un reflejo directo de su geografía. Esta idea lo clava. La geología y el clima no son solo detalles para un documental, fueron el destino arquitectónico de estas dos civilizaciones. Por eso se suele decir que una, Mesopotamia, construía para el momento con materiales que se deshacían, y la otra, Egipto, construía para la eternidad. Y aquí va un detalle técnico que es una pasada y lo cambia todo. Los egipcios, como trabajaban la piedra, dominaron el sistema del dintel, que es básicamente la viga horizontal que pones sobre una puerta o una ventana. Esto les permitía abrir huecos enormes en los muros. En Mesopotamia, al usar adobe, necesitaban muros de carga gigantescos y casi macizos, con muy pocas y pequeñas aberturas. Imaginaos la diferencia por dentro. Unos espacios eran oscuros y cerrados y los otros luminosos y abiertos. Y con esto llegamos al final. Hemos visto cómo la tecnología, la geografía y un sistema social completamente nuevo crearon las primeras ciudades. La pregunta que os lanzo para que le deis una vuelta es esta. Si la arquitectura es el lenguaje del poder, ¿qué nos cuentan las pirámides y los zigurats sobre lo que de verdad les importaba a las civilizaciones que los construyeron? Una idea para reflexionar. ¡Hasta la próxima!